Y nos disponemos a saludar al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, a quien tenemos el placer de presentar en la mañana. ¿Qué tal, Hugo? Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, te saludamos aquí desde Radio Lateral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, qué alegría poder conversar en un momento en el que la verdad que nos viene muy bien, ¿no? Una palabra desde los trabajadores para conocer, primero hablar de los resultados de las PASO, en segundo lugar las amenazas que puede representar lo que están comentando y diciendo los candidatos de la oposición, y después, bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? Tenemos todavía 45 días hasta el 22 de octubre. Sí, bueno, buen día. El resultado de las PASO evidentemente encienden una luz de alarma, muestran, digamos, un avance de sectores de la derecha con propuestas que nos quieren hacer volver a vivir todo lo que se vivió en la década de los 90. La dolarización, la apertura de la economía para que entren indiscriminadamente productos del extranjero que van a destruir el empleo nacional, que van a destruir a las pymes, la amenaza permanente de recortar derechos de los trabajadores, terminar con la indemnización, el arancelamiento de la universidad, la historia esta de los vouchers o vales para ir a la escuela pública, que es un experimento que fracasó en los pocos países donde se quiso hacer, incluido Chile. Todo esto, increíblemente, lo volvemos a escuchar mientras todavía estamos con el muerto encima de la deuda externa que dejaron los que gobernaron este país para favorecer la fuga de capitales. Evidentemente, mucha gente lo fue a votar, incluso gente que nos votó a nosotros. Yo creo que eso tiene que ver con la bronca, con el desánimo, porque hay un agobio de una crisis muy larga que vive la Argentina y que lamentablemente el gobierno, a pesar de que hizo cosas buenas como respetar los derechos humanos, convocar a las paritarias sin pretender imponer restricciones en la discusión salarial, sin embargo, otras cosas que tenían que ver con mejorar la calidad del salario, con distribuir mejor la riqueza, no se pudieron hacer. Y creo que ahora tenemos que ir a pedirle a la gente que por bronca votó a un candidato como Milei, o que no fue a votar, porque también hubo más de 10 millones de personas que optaron por no ir a votar, es decir, no le dieron el voto a la derecha, pero tampoco vinieron a votar a nuestra propuesta. Y creo que en esos 45 días que vos mencionás, todavía hay tiempo como para remontar este resultado adverso que tuvimos en las PASO, y creo que podemos legítimamente ir a hablar con nuestra gente, con la verdad, aceptar las críticas, pero también plantear qué significaría el salto al vacío de ir atrás de un voto, de un candidato, que directamente lo que propone es volver a aplicar en la Argentina lo mismo que terminó con el corralito, con la liquidación de empresas y con la desocupación y el hambre que vimos en aquel estallido social del 2001. Y los anuncios que se escucharon en la jornada de ayer durante todo el día, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, hizo una batería de anuncios abocados a atender tantos reclamos del sector de trabajadores, monotributistas, jubilados, pensionados, etcétera. Esto es un golpe de efecto que se estaba esperando, Hugo. Y necesitábamos resarcir el daño que había hecho la devaluación, esa que se produjo posterior a la elección.
y que tiene que ver con una presión muy fuerte del FMI. Creo que estas medidas van a permitir un alivio para muchos sectores, jubilados, trabajadores, sobre todo los que ganan los salarios más bajos, pymes, la posibilidad de acceder a un crédito a una tasa subsidiada va a ayudar a que mucha gente que tenía pensado hacer algo en la casa lo pueda hacer. Me parece que estamos hablando de medidas de sensibilidad social. Ahora, ¿qué nos espera camino ya? Nadie está hablando, o por lo menos escucho muy poco, Hugo, que se pueda ganar en primera vuelta, ni siquiera Milei, y mucho menos Patricia Bullrich, y Sergio Massa creo que no le están dando los números para entusiasmarse con la posibilidad de que el 22 de agosto llegue al 40% o al 45% ya con una diferencia de 10. Por lo tanto, creo que vamos al balotaje. ¿Realmente usted está pensando, como veo que en muchos dirigentes han sostenido que creen que se está quedando sin nafta Patricia Bullrich? ¿Podría ser Sergio Massa, Javier Milei? La verdad que no tengo idea. Aparentemente ellos tienen un problema, eso está claro. Pescan en la misma pecera. Los votos por los que disputan Milei y Bullrich son los mismos. Ese es un problema que no tiene Sergio Massa. Nosotros el problema que tenemos es lograr que la gente que no fue a votar vaya a votar. Si esa gente va a votar y ese voto es nuestro, está claro que podemos aspirar hasta ganar en primera vuelta, y si no, iremos a un balotaje donde estoy convencido que la inmensa mayoría de los argentinos no va a votar a sus verdugos. ¿Y cuál es la diferencia? Ayer escuchaba en un programa de televisión con periodistas que suelen tratar el tema de la actualidad política argentina, y decían, por ahí hay un temor en el electorado que al que no le gustó el gobierno de Alberto Fernández, tienen como ese temor de que Sergio Massa pudiera ser una continuación del estilo de Alberto Fernández, más allá de las cosas buenas y malas que uno pueda decir. Ahora, en los estilos creo que no tienen punto de comparación, ¿no? No, está claro que Sergio Massa es un hombre que asumió en un momento muy difícil y enderezó el camino. Nos estábamos desbarrancando, la economía estaba siendo atacada por especuladores que querían que el gobierno no termine su mandato. Bueno, después de la elección volvió a pasar, hasta hace poquito, pero una y otra vez Sergio Massa demuestra que es un timonel de tormenta y que tiene condiciones, inteligencia y coraje para conducir un país, y creo que la Argentina no necesita mesianismos, no necesita personajes esotéricos que vengan con fórmulas mágicas. Necesitamos un gobierno que garantice distribución de la riqueza, generación de empleo. De acá salimos con más producción, trabajando, con obras públicas, no poniendo al país de remate, liquidando empresas, abriendo la economía para que entren productos extranjeros, difundiendo a los que quieren producir y trabajar en el país. Hoy inició Hugo conversando acerca de los vouchers y demás. La pregunta es, ¿qué le responde a estas fuerzas políticas que están básicamente abocadas a, desde lo discursivo, quieren una nueva Argentina, quieren dar vuelta a la Argentina y si en lo posible volverla a 1930, antes de que se conociera siquiera lo que es el peronismo? ¿Qué le responde a aquellos sectores que van a ir por los trabajadores, van a ir por aquellos que, los más vulnerables, los jubilados, los pensionados, y realmente
tienen planes de hacerlo y lo están diciendo, a diferencia de otros campañas como Mauricio Macri, que se la pasó mintiendo en su campaña y después hizo lo que hizo. Pero en este caso están diciendo abiertamente que van a cerrar ministerios, que los trabajadores van a tener que ir a buscar un voucher para atenderse o para ir a estudiar, etcétera. ¿Qué le responde a ellos, entendiendo con la experiencia de lo que vivimos con el macrismo, de la respuesta que le va a dar el pueblo trabajador? No, que yo creo que más que dar vuelta a la Argentina, la van a volcar a la Argentina. Y van a hacer lo que hicieron siempre. Por eso lo anuncian así, cortar el hilo por lo más delgado. Ellos quieren que los platos rotos de la deuda del FMI, esa deuda enorme que solamente se explica porque el FMI quería favorecerlo a Mauricio Macri para que pudiera ganar una vez más la elección, porque si no, no se explica, porque es una cantidad de dinero que es imposible de devolver en los plazos en que Macri lo había pautado, y eso lo autorizó el FMI. Lo que quieren hacer es que todo eso lo devuelvan los argentinos de a pie. Todo lo demás es verso. No quieren escuela pública porque escuela pública significa inversión para que la escuela funcione. Quieren arancelar la universidad, quieren privatizar la jubilación, quieren desguazar las empresas del Estado que son un patrimonio del país, quieren regalar, rifar vaca muerta y rifar y regalar el litio para quedarse con unas migajas. Esa es la verdad de lo que ellos proponen. Así que creo que los argentinos en esto los hemos visto, los conocemos Sí. quién es Patricia Bullrich, Sí. del gobierno de la Alianza, conocemos quién es Mauricio Macri, no conocemos a Milei, pero bueno, hay que rascar un poquito el barniz y vamos a encontrar debajo de ese discurso a alguien que admira a Macri y a Menem. Bueno, con eso está todo dicho. Sí, y que tiene a Roque Fernández en su equipo de economistas, que son los que estuvieron en el gobierno de la Alianza, ¿no? Son los mismos finalmente. Es lo mismo, es una especie de guiso viejo, ¿no? De guiso viejo que ya huele a rancio, pero que le meten mucho picante en el discurso para que no se note que nos están ofreciendo algo que ya está podrido porque es viejo, porque fracasó y porque le hizo mucho daño a la Argentina. Hugo, gracias por estos minutos con Radio Lateral. Le mandamos un abrazo muy grande. Hasta luego, buen día. Hasta pronto. Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de la Argentina y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, conversando con nosotros aquí en Radio Lateral acerca de lo que muchos trabajadores temen, ¿no? Frente a un escenario donde la ultraderecha o un gobierno ultraliberal se dispondría a hacer, ¿no? De muchos derechos que ya tenemos definidos, ya están asegurados, entre comillas, porque un decreto, una ley en el Congreso puede modificar un montón de situaciones, incluso derechos que ya tienen los trabajadores hace años. Por ejemplo, el aguinaldo. Por ejemplo, las vacaciones pagas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a enfermarte y quedarte en tu casa porque estás enfermo y mereces cobrar por eso. Bueno, increíblemente hay fuerzas políticas que están llegando que se están presentando en estas elecciones y que han logrado más del 1,5%. De hecho, uno ganó en la guerra de tercios, que están proponiendo eso, volver para atrás esas cosas. Es muy difícil de entender, y sobre todo el acompañamiento que ha habido de este tipo de discursos. Pero, bueno, es tiempo para trabajar, quedan 45 días. Hugo Yasky creo que hizo una definición muy clara de lo que estamos enfrentando, ¿no?